Nombre, ¡Gloria! Y a sus hijos e hijas, ¡Gloria! Qué bueno es saber que estamos en victoria, que en Amén, Cristo amén. somos más que vencedores, somos más que bendecidos, amén. Y yo creo que la bendición más grande es haber sentido el redarguir del Espíritu Santo en nuestro corazón en esta noche y venir a este lugar para venir a adorarle a Él, amén. Para venir a glorificar, para venir a exaltar su santo y bendito nombre como muestra de gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros, amén. Dios ha sido fiel, ¿verdad que sí? Dice la Biblia que Él es tan fiel con cada uno de nosotros que aunque nosotros seamos infieles, amén, Él permanece siempre fiel. Y eso es lo maravilloso y lo hermoso del Dios a quien nosotros servimos, amén. Que cada mañana es nueva su misericordia hacia la vida de cada uno de nosotros y Él no nos ha pagado, dice la Biblia, conforme a nuestros pecados, amén. Como una ocasión decía el pastor, que levante la mano el que no ha pecado. Todos pecamos, amén. Pero la diferencia es de que nosotros reconocemos que en Cristo Jesús nosotros podemos hallar el perdón de nuestros errores, de nuestras debilidades, de nuestros pecados, cada vez que venimos a su casa, amén. Por eso que en el momento antes de entrar ante la presencia del Señor, ¿verdad que sí nos postramos de rodillas, amén? Nos oramos un ratito y le pedimos a Dios, Señor, perdónanos, límpianos, porque queremos adorarte con un corazón sincero, queremos exaltar, queremos glorificar tu nombre, amén. Y eso es la razón por la que nosotros sabemos de que el Dios a quien nosotros servimos, Él es tan bueno con nosotros, amén, que nos da la bendición de poder nosotros poder adorarle. Yo le invito a que vaya conmigo a las Escrituras y vamos a leer unos versículos de la palabra del Señor y vamos a ver el tema. Es una interrogante: ¿qué es un cristiano? ¿Alguna vez usted se ha hecho una pregunta? ¿Qué es un cristiano? Yo sé que muchas veces nosotros nos hemos preguntado esa pregunta: ¿qué es un cristiano? Y hoy vamos a ver algunas características tan importantes de cómo la Biblia nos enseña a nosotros acerca de qué es un cristiano, amén. Vamos a la Biblia, habla conmigo su Biblia y vamos a leer en esta hora de la noche unos versículos. Vaya conmigo al libro de Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Y vamos a leer el verso 9, verso 10 y verso 11. Cuando usted lo tenga, me dice amén y juntos lo vamos a leer en esta hora de la noche. Amén. Dice la palabra del Señor, yo lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que a la letra dice lo siguiente: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Incline su rostro, vamos a orar. Padre bueno que estás en el cielo, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, venimos a presentarnos delante de tu santa y divina presencia para darte gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por la vida y la salud que tú nos regalas a cada uno de nosotros. Venimos a este lugar, Señor, porque hay gratitud en nuestro corazón y la única manera para demostrarte, Dios mío, que estamos agradecidos es dedicarte un tiempo mínimo de toda la vida que tú nos das para venir a adorarte, para venir a cantar, para venir a escuchar tu palabra, porque queremos cada día de nuestra vida ser mejores personas, queremos vivir una vida agradable delante de tu presencia, Señor.
Y aquí en este lugar tú nos moldeas, Señor. Tú nos haces de nuestra vida como el barro en las manos del alfarero, Señor. Llevándonos, Señor, a hacer esa vasija que esperas de cada uno de nosotros, Padre. Te ruego, Dios, que ilumines nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón, para que al escuchar tu palabra hoy podamos recibir lo que tú traes para nosotros en esta noche. Abre nuestro entendimiento, nuestra mente, ilumina nuestro corazón, Señor. Te pido por cada familia representada en esta hora, en este lugar, de igual manera por los que ven a través de este medio de comunicación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar su lugar. Vamos a hablar entonces en esta noche acerca de qué es un cristiano. Amén. En las Escrituras nosotros encontramos referencias acerca de personas que se conocen y que conocemos por medio de la Escritura que son cristianos, ¿verdad que sí? Como por ejemplo los discípulos de Cristo. Amén. Todas aquellas personas que seguían a Jesús cuando Él estaba predicando el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, mucha gente lo seguían a Él. Amén. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, Él fue sepultado y al tercer día Él resucitó y luego ascendió hacia el trono de Dios el Padre. Y todos aquellos que lo seguían a Él, después del día del Pentecostés, comenzaron ellos a anunciar el Evangelio de Jesucristo, guiados por el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Ya muchos de nosotros ya lo hemos estudiado, la historia del comienzo de la iglesia primitiva en el libro de los Hechos. Amén. Amén. A toda esa gente que después de que Jesús ascendió y comienza el ministerio de la iglesia primitiva, comenzaron a ser perseguidos. Amén. Amén. Y a toda esa gente, a ellos se les conoce como cristianos. De hecho, allá en el comienzo de la iglesia, a ellos se les apodó. ¿Sabía usted que la palabra, la palabra cristiano, como se conoce hoy en día, comenzó como un apodo que se les dio a las personas que seguían a Cristo? Amén. Por ejemplo, hoy en día, ¿cómo le llaman a la gente, por ejemplo, a los partidos políticos en nuestros países? Algo muy común que se escucha acá en los Estados Unidos y en las noticias acerca del régimen que hay en Venezuela, y a todos los que siguen ese régimen, ¿cómo se les llama? Chavistas, ¿verdad que sí? Acá en los Estados Unidos hay dos partidos políticos, y a los que siguen a las personas que son en el caso del que están a favor de la democracia, a ellos se les conocen como demócratas. Amén. Y a los que siguen a los del Partido Rojo, como se le conoce aquí en Estados Unidos, en el caso de los republicanos, a todos los seguidores se les conoce como, él es republicano, él es demócrata. En nuestros países, según el nombre de nuestros partidos políticos, así se les conoce a la gente que sigue en esos partidos. En el comienzo de la iglesia, fue de esa manera fue que la gente comenzó a tratar a los cristianos cuando los perseguían. El apóstol Pablo, cuando leemos la historia en el libro de los Hechos, él mismo dice que él pidió audiencia para seguir a los cristianos, a los que seguían a Cristo. Amén. En las Escrituras del Nuevo Testamento nosotros vemos entonces ejemplos acerca de personas que nosotros conocemos, y a través de lo que vemos de ellos y lo que sabemos de ellos, nosotros sabemos que ellos son cristianos. Amén. Pero en las Escrituras, los que en realidad son cristianos, los que en realidad conocen a Cristo, son siervos de Cristo, son discípulos de Cristo, ¿sabe cómo lo reconoce la Biblia? Como hijos de Dios. Amén. Nosotros somos hijos de Dios porque seguimos a Cristo, porque buscamos de Cristo, porque creemos en Cristo. Ahora nosotros por Cristo, nosotros fuimos adoptados
para ahora ser hijos de Cristo, hijos de Dios, amén. En la Biblia nosotros encontramos que a través de los tiempos a nosotros se nos enseña de ejemplos de hombres y de mujeres que fueron hombres que dieron testimonio para demostrar al mundo entero en quién ellos creían, amén. Para demostrar al mundo entero en quién ellos confiaban. Y para que nosotros podamos entender en esta hora de la noche acerca de qué es un cristiano, cuál es el rol que jugamos nosotros como cristianos en la iglesia en estos tiempos, amén. En la Biblia nosotros encontramos acerca de un ejemplo de un hombre muy conocido en el principio de la creación, un hombre que es conocido como Abel. Abel era un hombre pecador, era un hombre semejante a nosotros, pero nosotros encontramos en la Escritura que la Biblia habla que este hombre cuenta como uno de los personajes importantes que son los grandes héroes de la fe. Amén. Eso significa de que el ejemplo que nos da a nosotros la Escritura en el Antiguo Testamento significa que a hoy en día en la vida de nosotros como cristianos, al igual que Abel en el Antiguo Testamento, que le creyó a Dios cuando Dios le pidió a Abel y a su hermano a traer ofrenda a Jehová, dice la Biblia que Abel trajo mejor ofrenda a Jehová, amén. Y lo hizo porque él sabía y había reconocido y quería demostrar con su actitud de obediencia que temía a Dios, amén. Por eso que un cristiano en el Nuevo Testamento, en la época que nosotros vivimos, debe ser un hombre o una mujer que tema a Dios, amén. Y que quiera obedecer a hacer la voluntad de Dios, que quiera obedecer lo que dice las Escrituras, lo que Dios enseña en su palabra, porque es la única forma para que nosotros podamos ser verdaderos cristianos, amén. Por eso que en el capítulo 11, vaya al capítulo 11 del libro de Hebreos y vemos lo que dice el versículo 4, dice el verso 4 hablando de Abel: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Había una diferencia entre Caín y entre Abel, amén. Caín no quiso obedecer, no obedeció lo que Dios les había enseñado a ellos a través de sus padres, amén. Caín, él llevó su ofrenda ante la presencia del Señor y lo llevó a como él le dio la gana, amén. En cambio, Abel llevó su ofrenda conforme a lo que Dios había enseñado a Adán y a Eva, y Adán y Eva le enseñaron a sus hijos. El ejemplo de este personaje de la cual habla el verso 4 del capítulo 11 es para que nosotros comprendamos, para que un día nuestro nombre quizás no va a estar escrito en una Biblia como la que tenemos en nuestras manos, pero algo muy importante que nosotros debemos pensar es que las Escrituras dicen que si nosotros obedecemos y hacemos la voluntad de Dios, creyendo en Jesucristo como nuestro Señor, nuestro único y suficiente Salvador, ¿en dónde es que va a estar escrito nuestro nombre? ¿Alguien me lo puede decir? En el libro de la vida. Allí es donde va a estar escrito nuestro nombre. Para que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, nosotros debemos ver el ejemplo de estos personajes. ¿Por qué papá Dios les puso a ellos en las Escrituras como ejemplo y lo vemos nosotros como héroes de la fe? Como hombres que le creyeron a Dios, que obedecieron a hacer su voluntad antes que la voluntad de ellos. Por eso que el verso 4, cuando da testimonio de Abel, dice: por la fe Abel
dice, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó, dice, testimonio de que era justo, dando Dios, oiga lo que dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Imagínense cuántos años no pasaron a que se escribió la Biblia que nosotros tenemos en nuestras manos. Si fueron 300 años, como lo cuenta, como dice la historia, que se empezó a recopilar y quizás pasaron otros 300 años y luego empezaron a llegar a encontrarse los pergaminos. Es un ejemplo lo que le estoy diciendo. Y ahora ya son 2000 años que nosotros vivimos en la era en que vivimos, y la Biblia es el libro más vendido a nivel mundial. Y es el libro que está escrito casi en todos los idiomas del mundo, hasta dialectos están escritas la Biblia. Dios da testimonio de su siervo Abel a través del libro de Hebreos, porque Abel obedeció la voluntad de Dios. Y no solo obedeció la voluntad de Dios, sino que dice que él preparó de antemano y trajo la ofrenda delante de Dios como Dios se lo había pedido a él. El ejemplo es para que cada uno de nosotros analicemos un poquito, para que Dios pueda un día a nosotros decirnos: hijo mío, en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. El ejemplo es para que nosotros veamos que a Dios le agrada que nosotros hagamos las cosas con excelencia. Amén. Porque eso es lo que dice la Escritura, que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio, excelente ofrenda delante de la presencia de Dios. Viene a ser lo mismo a lo que nosotros venimos a ofrecer al venir ante la presencia del Señor. Esto a nosotros, los que predicamos, los que cantamos, los que ministramos la alabanza allá arriba, debería de hacernos pensar un momento. Que es importante que nosotros nos preparemos. Si es una ofrenda de alabanza, prepararlo a tiempo en casita, estudiarlo, practicarlo, tenerlo en nuestra mente y en nuestro corazón, y venir ante su presencia y decirle: Señor, esto te traje el día de hoy, esto preparé para ti. Los que predicamos deberíamos tomarnos nuestro tiempo en casita, agarrar nuestra Biblia y leer y estudiar el tema que nosotros vamos a venir a presentar. Hay un problema entre nosotros los cristianos hoy en día, de que muchas veces nosotros hacemos como que lo que traemos para el Señor es como ir a comprar una pizza en H-E-B y viene congelada y solo medio lo queremos recalentar y a servir. Y no debería ser así, sino que debería ser como cuando alguien va a preparar algo para su amado o para su amada, para que las hermanas también digan: oh sí, yo soy amada y yo soy amado. ¿Verdad que usted cuando prepara algo para su esposo, para su esposa, para sus hijos, para sus padres, para su madre, verdad que lo hace con tanto amor? Espero que sea así. Aunque sea una tacita de café. Mi amor, ¿cómo te gusta el café? ¿Quieres 2 de azúcar? ¿Quieres 3? ¿Quieres 6 como yo? ¿Ah? Y lo prepara el cafecito y hasta lo prueba usted si está bien y se lo sirve. Y lo hace con tanto amor. Cuando le prepara la comida a su esposo: alabaré, ya está picando la cebolla y el tomate, o le voy a echar apio, le voy a echar. Lo hace con tanta devoción, porque quiere usted llevar ese platillo de comida a la mesa y que su amado o que su amada o que sus hijos o que sus hijas se agraden de lo que usted le va a servir. ¿Verdad que sí? Porque a quién no le gusta que lo sirvan bien. A mí me gusta que me sirvan bien. Uno se siente agradado. Amén. Y es lo mismo con nuestro papito Dios. Amén.
Es lo mismo. Cuando usted esté en su casita y Dios pone en su corazón estudiar un texto de la Biblia, léalo. Aunque sea el salmo más cortito que esté en el libro de los salmos, usted lea ese y deleítese en ella, y va a llegar un momento en que usted va a tener la oportunidad de venir a la casa del Señor y dice: yo tengo un texto que he preparado para leer con mis hermanos. Y viene y abre su Biblia y comienza a leer, y verá que se deleitan los que van a escuchar ese texto bíblico. Hay un problema que nosotros muchas veces tenemos, y yo creo que deberíamos nosotros de meditar en ello, que creemos de que cuando venimos a la iglesia y abrimos la Biblia a donde caiga, ok, me salió y lo voy a leer, y comenzamos a leer porque eso me salió, y no debería ser así. Cuando la Biblia nos habla a nosotros a que Abel llevó su ofrenda con excelencia delante de la presencia del Señor, ese hombre se preparó de antemano, y por eso que le agradó a Dios. Amén. Yo siempre le digo al Señor: Señor, cuando yo voy a hacer algo, cuando esté en tu casa, por favor, ayúdame. Yo oro en mi casa, yo le pido a Dios, amén, para que cuando yo venga acá, Dios respalde lo que yo vaya a hacer. ¿Y sabe por qué uno lo hace? Porque uno desea que el Espíritu Santo descienda en medio de nuestra alabanza, en medio de lo que estamos predicando, y que el Espíritu Santo ministre su corazón. Amén. Amén. Porque ese es el propósito del Evangelio. Ese es el propósito de que nosotros venimos a reunirnos acá, porque estamos ansiosos de querer escuchar la escuela dominical, porque estamos ansiosos de querer escuchar la palabra, porque sabemos que la palabra del Señor perfecciona nuestra vida, la palabra del Señor fortalece nuestra vida. Ahora, por esa misma razón, nosotros, los que dirigimos, los que enseñamos, los que cantamos, los que ejecutamos un instrumento, debemos prepararnos bien para traer nuestra ofrenda de alabanza delante de la presencia del Señor. ¿Y sabe quién es el beneficiado? Nosotros mismos. Amén. Nosotros mismos, ni siquiera los que van a estar sentados en la banca, porque hay muchas veces los que están sentados en la banca están bostezando mientras otros le están cantando, o se duermen mientras otros están cantando. Y es que es la realidad de lo que se vive en la iglesia, y yo se lo digo porque yo mismo lo he vivido. Amén. Entonces nos damos cuenta nosotros de que cuando usted trae su ofrenda, trae su alabanza, su adoración, viene a leer una lectura y lo ha meditado de antemano, sabe que una cosa, el primero que es bendecido es usted o soy yo mismo. Amén. Ese es el propósito. Y mire que la palabra del Señor dice que Dios da testimonio de su siervo Abel, porque Abel se preparó de antemano y él lo hizo con excelencia, obedeciendo la voluntad de Dios. Y aquí tenemos a Abel, escrito en este libro, dando testimonio de la obediencia, del amor hacia las cosas para Dios, que son beneficiosos para el ser humano. Amén. Entonces, ¿qué sería lo mejor para nosotros? Que nosotros aprendamos, porque no es fácil, yo se lo digo por experiencia, levantarse temprano y orar, y cuando el sueñito está bien sabroso, o en la noche antes de descansar usted viene cansado, con dolor de espalda, con dolor de pie, qué sé yo, dependiendo de lo que haya hecho en el día. Usted lo que quiere es ir a acostarse y adiós, mundo cruel. Porque es el ratito donde nos olvidamos de todos nuestros problemas, todas nuestras penas a la hora que nos dormimos. Pero ¿sabe una cosa? Si usted se toma un tiempo para orar y le da gracias a Dios, le pide fuerzas a Dios, y sabe qué hace Dios con usted, descansa en paz. Amén. Duerme tranquilito, el otro día se levanta con nuevas energías, nuevas fuerzas, y porque dice el salmista David: yo descansé, dice, y Jehová me sustentaba. Porque Él es nuestro sustento, es Dios nuestro sustento, es Dios nuestra fortaleza. Por eso que la palabra del Señor nos da este ejemplo a nosotros, para que nosotros entendamos que para que nosotros seamos verdaderos cristianos,
o seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, tenemos que aprender de estos hombres, amén. No aprenda de mí, sino que aprenda de la palabra del Señor, amén. Aprenda de las Escrituras, porque la palabra del Señor, que dice la Biblia, es vida, amén. Es vida para cada uno de nosotros. Por eso que vemos entonces aquí el ejemplo de Abel, y como leímos nosotros en el libro de Romanos cuando comenzamos en el capítulo 5, en el verso 9, verso 10 y verso 11, nos habla a nosotros que ahora por gracia fuimos redimidos por la sangre de Cristo, fuimos comprados con precio de sangre, y hoy nosotros tenemos el privilegio, como le decía al principio, que ahora somos hijos de Dios, amén. Y un hijo debe obedecer a su padre, ¿verdad que sí? Una hija debe obedecer a su padre. Imagínese usted, la Biblia dice en uno de los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre, es el segundo mandamiento, para que tus días sean prolongados en esta tierra. O sea, el honrar, el obedecer a nuestros padres es bendición para nosotros. ¿Cuánto más no obedecer a Dios? Amén. ¿Cuánto más no prestar atención a los consejos de la Biblia? Porque estos consejos, estos ejemplos que hay en el libro de Hebreos para nosotros, es para que nosotros aprendamos de ellos. Amén. Y que nosotros nos demos cuenta que estos hombres, por haber obedecido la voluntad de Dios, fueron prosperados y vivieron en victoria. Ahora sí podemos decir esa palabra. Amén. Y no solamente vemos nosotros en estos hombres la obediencia, no solamente vemos nosotros este ejemplo de este hombre Abel, que a pesar de que fue muerto por su hermano, vimos que la Biblia dice que todavía, y nosotros mismos lo estamos leyendo después de miles de años, dando testimonio Dios de la obediencia de este varón, amén, dando testimonio Dios de la obediencia de Abel hacia el Dios Todopoderoso, amén. Otro ejemplo que nosotros tenemos para ver nosotros qué es lo que podemos hacer nosotros para ser un verdadero cristiano, un verdadero seguidor de Cristo. Tenemos el ejemplo de un hombre muy conocido aquí en el libro de Hebreos, el cual su nombre es Enoc, amén. ¿Qué dice las Escrituras acerca de Enoc? Si usted se va conmigo al versículo 11, la Biblia habla de que Enoc caminó con Dios, amén. Caminó con Dios, o sea, para que nuestro nombre esté registrado, como dijo Jesús, en el libro de la vida, nosotros debemos caminar de la mano con Cristo. Nosotros debemos caminar de la mano con Dios, para que en aquel día nosotros podamos recibir esa bendición de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, amén. Vean lo que dice el versículo 5 acerca de Enoc. Dice el verso 5, por la fe Enoc fue traspuesto, dice, para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo, escuche esto, testimonio de haber agradado a Dios. En estos últimos tiempos se oyen muchos rumores, muchos mensajes, muchas profecías de hermanos, de personas, revelaciones, visiones, que Cristo pronto viene, amén. Para muchos parece ser mentira, para muchos parece ser tontería, para muchos parece ser una fantasía, un decir nomás de los que se dicen llamar cristianos. Pero la Biblia lo confirma, amén, que muy pronto Cristo va a venir, muy pronto Él va a venir por su iglesia, pero para que nosotros seamos traspuestos como Enoc. La Biblia dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero, amén. Luego nosotros, los que estamos vivos, los que estamos todavía con el corazón palpitando en nuestro pecho cuando Cristo venga,
Si así fuese la voluntad de Dios, la Biblia dice que seremos arrebatados juntamente con ellos al encuentro de nuestro Señor. Pero para poder obtener nosotros ese privilegio de poder ser arrebatados, de ser traspuestos de esta tierra y ser llevados en gloria con Cristo Jesús, nosotros debemos hacer cristianos que anhelemos caminar siempre con Dios. Amén. Caminar siempre con Dios. Y fíjese que pareciera repetitivo lo que nosotros escuchamos. Escucha un mensaje a través de la radio, escucha un mensaje a través de la televisión, escucha un mensaje acerca de la venida de Cristo. Siempre se dice que la única manera de nosotros participar de ese arrebatamiento es hacer la voluntad de Dios. Amén. Es hacer la voluntad de Dios, es obedecer su voluntad, es esforzarnos nosotros de caminar junto con Él, amén, de proseguir en el camino. ¿Y quién es el camino? Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie puede llegar al Padre si no es por mí. O sea que si nosotros nos mantenemos de la mano, caminando con Cristo, andando con Cristo, en donde quiera que nosotros vayamos, donde quiera que nosotros estemos, amén, va a llegar ese momento en que Él va a venir por su iglesia. ¿Y sabe qué va a pasar? Vamos a ser arrebatados nosotros para el encuentro de nuestro Señor. Yo no sé si usted anhela participar de ese día glorioso. Y si no lo siente, debería pedirle al Señor: Señor, ayúdame. Porque sabe que solamente pidiéndole a Dios que nos ayude a Él a desear y anhelar su presencia, es que nosotros quisiéramos estar allá con Él. Amén. A este mundo no le espera nada bueno. La Biblia habla de la gran tribulación, juicio que viene para este mundo. Imagínense, se está cumpliendo lo que Jesús dijo en el capítulo 24 del libro de los Salmos. Cuando los discípulos le preguntaron: Señor, ¿qué señales van a haber antes de tu venida? Y el Señor comienza a hablarles acerca de lo que nosotros estamos viendo hoy en día. Una de las señales que Jesús les decía a ellos, que en los últimos tiempos la ciencia se va a aumentar. Mire ahora cómo está la ciencia, cómo está la tecnología. Lo que se ha inventado el ser humano hoy en día hace más fácil la vida del mismo ser humano, pero a la vez algo terrible y consecuencias que van a venir en el futuro. Amén. Todo se está cumpliendo al pie de la letra lo que Jesús dijo en su palabra: rumores de guerra. Vaya a ver las noticias cómo están allá en el oriente, en el occidente. En el oriente, cómo está la guerra allá ahorita. Terrible. Terrible. Nosotros, ahorita, para que suceda una catástrofe, una tercera guerra mundial, está dependiendo de un hilo ahorita. Y nosotros los cristianos dormimos en nuestros laureles. Como que no nos preocupa mucho nuestra vida espiritual. Como que no nos preocupa mucho buscar al Señor, servir al Señor, hacer su voluntad, orar, leer su palabra. Como que nosotros creemos de que ya la tenemos hecha, y cuando en realidad no es así. Amén. Cuando menos lo esperéis, dijo el Señor, van a suceder cosas repentinamente terribles para este mundo. Y nosotros los cristianos deberíamos estar preparados. Eso es un cristiano. Un cristiano tiene que estar preparado. Un cristiano tiene que andar obedeciendo la voluntad de Dios. Un cristiano tiene que caminar de la mano con Cristo, así como Enoc caminaba con Dios. Amén. Eso es lo que Dios quiere para la vida de cada uno de nosotros. Es el anhelo del corazón de Dios para nuestra vida. Que nosotros caminemos de su mano, que nosotros lo amemos a Él con todo nuestro corazón, para poder agradarle a Él. Porque no estamos agradando a nadie más si no es a Dios. Amén. No estamos agradando a nadie más. No estamos tratando de agradar
porque si es para agradar a la gente, como dijo el hermano la otra ocasión, haríamos nosotros lo mismo como hacen otras iglesias. Traen gente para entretener a la gente, a hacer comedia, a hacer cualquier otra cosa, con tal de atraer a la gente y mantener a la gente, pero menos hablarles de lo que dicen las Escrituras. Amén. Dios está tratando hoy en día con gente como nosotros, un remanente pequeño, que Dios quiere que se prepare y que esté listo para que cuando ese día Él venga, la iglesia esté preparada. Amén. Un cristiano debe ser obediente a Dios, debe ser como Abel, debe ser como este otro ejemplo que tenemos de Enoc, que caminó con Dios, y por haber caminado de tal manera con Dios, él no murió. Él no murió, él todavía sigue con su corazón palpitando. Amén. Imagínense usted el privilegio hermoso de caminar con Dios, de tener vida y vida en abundancia. Y eso fue lo que dijo Jesús. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Amén. ¿Quién no le gustaría vivir? ¿Sabe qué están haciendo? ¿Qué está haciendo la ciencia hoy en día? Están tratando de conseguir cómo rejuvenecer, cómo verse más joven, cómo sentirse más joven. Se están inventando un montón de medicina que al final de cuentas los efectos secundarios terminan llevando a la gente. Hay gente que paga millones de dólares a un cirujano de esos que hacen del cuerpo de la persona como que si tuviera sus 18 o 20 años, aunque ya tenga 50, 60, 70 años. Hay muchos que aunque pagaron un montón de dinero al final, ya ni están. Amén. Pero Cristo Jesús nos ofrece vida y vida en abundancia. Nos ofrece vida y vida en abundancia en esta tierra, y aparte de esta bendición de vivir abundantemente, la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Y cómo lograr obtenerlo? Simplemente caminar de la mano con Cristo Jesús. Debemos ser nosotros como el otro ejemplo que tenemos acá, un siervo como Noé. Amén. Yo me pregunto cómo es posible que estos hombres confiaron tanto en Dios. Más adelante vamos a ver nosotros a Abraham. Abraham era una persona que escuchó la voz de Dios. Mire, es algo maravilloso cuando uno medita en estos hombres. Uno se da cuenta que fue lo que escuchó Abraham. Fue la voz de Dios, el susurro de la voz de Dios, decirle: deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y aquí en el libro de Hebreos dice que él se fue como viendo al invisible, es decir, él se fue como que si Dios iba delante de él y ahí iba él siguiendo a Dios. A veces nosotros, yo mismo me he hecho la pregunta, ¿por qué a veces uno quiere hacer cosas y no lo logra? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no hacemos o no vemos estos ejemplos de las Escrituras que nos enseñan a nosotros que es fácil ser bendecido por Dios, que es fácil ser un hombre agradable delante de los ojos de Dios. Simplemente es obedecerle. Y tenemos el ejemplo. ¿Qué ejemplo tenía Abraham? No tenía ningún ejemplo. Ni siquiera estaba escrita la Biblia. Pero él obedeció a Dios. La obediencia es algo muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Y aquí en el verso 7 del capítulo 11, ahí vemos nosotros a un siervo como Noé que trabajaba con Dios. Imagínese usted trabajar con Dios. Muchas veces nosotros nos sentimos así como, quizás no orgullo, sino que nos sentimos así como un poquito, mira qué bonito trabajar con una persona que por ejemplo, que sea ingeniero
o que sea un empresario. Porque no, fíjese que los empresarios y las personas que tienen un estatus bastante alto, eligen nomás a ciertas personas para trabajar con ellos. Y mucha gente se siente orgulloso. ¿No ha oído usted de personas que dicen, no, yo soy secretario, aunque sea de la alcaldía municipal? Soy orgulloso porque yo soy el secretario de la alcaldía municipal. O soy el alcalde del municipio. La gente se siente, soy maestro de la escuela tal o del colegio tal y trabajo para una institución. La gente se siente así como que, ¿verdad? Ahora imagine usted Noé. Dice que él trabajó para Dios 120 años, hágale cuenta usted. Nosotros no aguantamos ni 5 días. Amén. Viene un problemita, viene una lucha, viene una prueba y Señor, ahí estamos llorando. Dice la Biblia que cuando usted va al libro de Génesis, en el capítulo 6, donde habla de Noé, 5:6, ahí dice que Dios le dio las medidas del barco que él iba a hacer, del gran arca que él construyó. Le dijo cuánta longitud, cuánto de ancho, cuánto altura, a dónde iba a poner las puertas, cómo lo iba a construir. Mire que la fe de Noé era tan especial. Si usted lo leyera, ojalá y lo lea, se va a dar cuenta usted. ¿Qué haría usted que de pronto escuche una voz y le diga, hermano, haz esto? Pero usted va a pensar, y va a hacer algo como que, por ejemplo, construye un avión. ¿Y cómo va a construir un avión? Y además le va a decir el Señor, hacelo aquí debajo de estas torres. Ni siquiera es aeropuerto. Es exactamente lo que le pasó a Noé. Dios le dice, construye un arca, y el lugar en donde estaba Noé ni siquiera estaba cerca del mar. Cuando usted ve los mapas de la Biblia, se va a dar cuenta usted del lugar en donde estaba el territorio donde estaba él. Ni siquiera había lago. Es más, la Biblia dice que no había llovido nunca en la tierra. Nunca. La lluvia que hoy nosotros conocemos comenzó después del diluvio. De hecho, el diluvio comenzó y Dios ya dejó la lluvia permanentemente como hoy lo conocemos. Antes dice la Biblia que del cielo caía un rocío y todas las mañanas se encargaba ese rocío de mantener la tierra fértil, fresca, las plantas verdes. No había lluvia y Dios habla a este hombre y le dice, construye un arca, hazlo así, y que va a haber un diluvio. Imagínese usted cuántos años estuvo esperando Noé. ¿Cuánto tiempo estuvo esperando Noé para que el diluvio viniera? Pero este hombre le creyó de tal manera a Dios que la Biblia aquí habla del testimonio de él. ¿Y sabe por qué está el testimonio de Noé aquí en la Biblia, haciéndonos ver a nosotros cómo Dios se glorificó en la vida de su siervo? Porque es exactamente lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Dios se quiere glorificar en nuestra vida. Dios se quiere glorificar en cada uno de nosotros como discípulos de Cristo. Amén. Dios quiere que nosotros seamos como Noé, siervos obedientes a la voluntad de Dios. Amén. Y no solamente esa situación de construir el arca, de que no había lluvia. Aparte de eso, Noé sufrió la burla de la gente. La gente se burlaba. Amén. La gente lo criticaba. La gente no lo creyó. Es más, la gente lo llamaba loco a Noé. Amén. Pero la Biblia dice que Noé obedeció de tal manera el propósito de Dios. Y aquí lo vemos nosotros en las Escrituras. Uno de esos grandes hombres que le creyó a Dios. Amén. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Creerle a Dios. Queremos ser verdaderos cristianos. Saber en realidad qué es un verdadero cristiano. Veamos a estos hombres. Y es exactamente lo que Dios quiere que nosotros seamos. Amén. Que le creamos a Cristo Jesús,
quien nos ha llamado con un propósito. Es un solo propósito por el cual el Señor nos ha llamado, para ser obedientes a su voluntad. Amén. Ser temerosos de su presencia, darle nuestra mejor alabanza, nuestra mejor adoración a Él, hacer lo mejor posible por agradar a nuestro Dios, como le dije al principio, así como a nosotros nos gusta que nos agraden, aunque sea con un vasito de agua. Amén. El otro día hablaba el hermano de la atención que ofrecen los meseros en los restaurantes. ¿Necesita algo? ¿Quiere un vasito de agua? ¿Quiere usted algo más? Y es más, a veces ni uno lo pregunta, ya traen la jarra del café, más cafecito, y ahí va su cafecito, así que usted lo pida. ¿Verdad que se siente uno, oh, mira qué bonito me atienden, qué buen servicio? Es exactamente lo que Dios espera de nosotros. Por eso nosotros somos siervos. Usted es sierva, yo soy siervo de Dios. Amén. Y nosotros debemos de prestarle nuestro mejor servicio a Dios, como lo hicieron estos hombres, a pesar de que ellos no habían visto un resultado de lo que Dios les estaba pidiendo hacer. Amén. Debemos ser nosotros entonces siervos obedientes a la voz y a la voluntad de Dios. Amén. La Biblia en el verso 4 habla de un peregrino como Abraham, separado del mundo. Abraham se separó del mundo. Lea la historia en Génesis. Imagínese usted Abraham haber dejado su tierra, su parentela. La otra ocasión dice el pastor nos enseñaba acerca de lo que dice la Biblia, de que Dios no le habló más tiempo más tarde, le volvió a hablar hasta que él no completó lo que Dios le había pedido hacer, porque Dios le dijo que se apartara de su parentela y que él se fuera. A él Dios lo llamó, pero a él se le ocurrió llevar a su papá, llevar a su familia, llevar a su sobrino. La Biblia habla de que hasta que se separó de su sobrino, entonces Dios le volvió a hablar y comienza Dios otra vez a darle indicaciones a Abraham acerca de lo que iba a hacer. Muchos de nosotros hemos recibido el llamado de parte de Dios para servirle, pero muchas veces nosotros tenemos que apartarnos de ciertas cosas, de ciertas situaciones, de ciertas costumbres, de ciertos caracteres, de ciertos pensamientos, y comenzar nosotros a someternos a la voluntad de Dios, a escuchar solo la voluntad de Dios y a obedecer su voluntad, para que nosotros podamos ser hombres y mujeres que podamos cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, así como lo hizo Dios con Abraham. Abraham es conocido como el padre de la fe. Abraham es conocido como el padre de la fe. En Hebreos, en el verso 1 del capítulo 11 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Muchos de nosotros anhelamos ver la gloria de Dios en ciertas necesidades que nosotros tenemos, ya sea necesidad material, necesidad económica, necesidad de nuestra vida espiritual, necesidad de nuestra salud. Nosotros debemos comprender por qué la Biblia dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo escuché la enseñanza de un predicador que decía: nosotros debemos comprender de que lo que espera Dios de nosotros es ser agradecidos, aun cuando no le hemos recibido todavía de parte de Dios. Amén. Yo no sé cuál es el anhelo de su corazón usted. Dígale: Señor, gracias porque tú me has permitido comprar un terreno aunque no lo tenga todavía. Es más, dígale: gracias, Señor, porque ya tengo mi casita aunque no tenga el terreno todavía. Eso fue lo que pasó con Abraham. Le creyó tanto a Dios que por medio de la fe él hizo lo que hizo. Amén. Dándonos ejemplo a nosotros en las Escrituras, que debemos aprender nosotros a ser como estos hombres, y debemos separarnos de las cosas que nos separan de Dios.
Debemos separarnos del mundo, de los deseos del mundo. Amén. Porque el mundo ofrece un montón de cosas. El mundo ofrece muchas oportunidades, pero muchas de esas cosas y oportunidades nos están separando de Dios. Nos están apartando de Dios. Amén. No nos permiten a nosotros poder entregarnos de lleno y hacer su voluntad y obedecer su voluntad, caminar en su voluntad. Amén. Nos tienen a nosotros muchas veces las cosas del mundo, como el enemigo tenía a los fariseos cuando vino Cristo, que solamente eran religiosos, pero no eran obedientes a la voluntad de Dios. La religión no nos va a salvar. El sernos llamar cristianos de nombre no nos va a salvar. El que nos va a salvar a nosotros es creer en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador y obedecer su voluntad, someternos a su voluntad, hacer su voluntad, esforzarnos, como dijo el apóstol Pablo. Amén. Esforzarnos. El ser cristiano no es fácil, yo siempre lo digo y lo seguiré diciendo, no es fácil. Si fuera fácil, aquí estuvieran muchos más. La Biblia dice que muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Es angosto el camino que nos conduce a la vida eterna y son poquitos los que van por él, dijo Jesús. Y que de los poquitos que estamos acá podamos aferrarnos a Cristo Jesús. El camino, la verdad, la vida. Ser como estos hombres, aferrarnos al Señor, creerle en su palabra, aunque no veamos todavía lo que nosotros esperamos. Amén. Aunque no veamos todavía lo que nosotros anhelamos, debemos confiar en Cristo Jesús, así como lo hicieron estos hombres que confiaron en lo que Dios les dijo. Cuando Dios los llamó, ellos obedecieron a la voluntad de Dios y Dios honró la obediencia de cada uno de ellos. Amén. También vemos nosotros en el verso 5 acerca de un convertido que confía en Dios en toda situación. El ejemplo que nos habla el libro de Hebreos es para que nosotros nos demos cuenta de que ser cristiano es estar convertidos, como dijo el pastor Walter, que no es el que te metan al agua y el que te saquen es el que ya te hizo cristiano, sino que es que te metan al agua y cuando salgas del agua salgas otra persona, regenerada, restaurada, cambiada, diferente a lo que eras, con el deseo en tu corazón de obedecer su voluntad, de hacer su voluntad. Amén. Por eso la Biblia aquí nos habla a nosotros acerca de este testimonio de convertidos que confían en Dios en todas las situaciones. Vayan conmigo al verso 33 y 34 del libro de Hebreos. Dice en el verso 33 y verso 34, aquí hablando de cristianos que pasaron por ciertas situaciones difíciles, pero como le habían creído a Dios, habían creído en Jesucristo con todo su corazón, aquí la Biblia da testimonio de la fe que ellos le tuvieron al llamado de Dios. Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, hablando de hombres que Dios hizo a través de ellos grandes prodigios en el Antiguo Testamento. Luego dice en el verso 34, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas y debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Este testimonio que habla las Escrituras acerca de estos grandes hombres que confiaron en Dios, por eso que nosotros vemos que el confiar en Dios es muy importante. En Cristo somos más que vencedores, ¿verdad que sí?
Amén. Todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. ¿Por qué las Escrituras hablan de esos versículos de esa manera y se refiere a todo cristiano que pone su confianza en Dios, así como estos grandes hombres que confiaron en Dios, que por la fe que ellos le tuvieron a Dios conquistaron reinos? Amén. Si no, lea el libro de los Jueces. Porque esos grandes hombres que al principio comienza la Biblia a hablar de que eran miedosos, que estaban escondidos, que no se animaban a hacer nada, pero cuando Dios los llamó y pusieron su confianza en Dios, creyeron en que Dios les iba a dar la victoria. La Biblia habla que les dio la victoria. Amén. Y ellos confiaron en Dios, y es lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros, que nosotros aprendamos de ellos a tener fe, a confiar en Dios para poder conquistar. Amén. Acuérdense que nuestra lucha no es contra sangre, no es contra carne. Si queremos ser vencedores en Cristo, debemos ver el ejemplo de estos hombres que se sometieron a Dios. Amén. Aún bajo amenazas de muerte. Aún ellos estaban a punto de perder la vida, pero no perdieron la fe en Dios, y Dios los exaltó en gran manera, que tenemos el testimonio de ellos aquí en las Escrituras acerca de lo que Dios hizo, y es lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Alguien despreciado por el mundo es un verdadero cristiano. No sé a cuántos de ustedes les pasó o les pasa o les está pasando de que porque como ahora ya eres cristiano, ya eres cristiana, los que eran tus amigos se apartaron, los que eran tus amigos a ver dónde están. Ahora que estás con alguna necesidad ya no te ayudan, te cerraron las puertas. Y sabía que solamente le pasa estas situaciones a alguien que verdaderamente es cristiano. Por eso que nosotros no podemos venir a engañarlo a usted, a decirle ahora que ya eres cristiano, que tienes a Cristo en tu corazón, vas a prosperar económicamente, Dios te quiere bendecir. Dios no, porque luego van a venir las situaciones difíciles. Por eso mucha gente se ha decepcionado de las iglesias, porque en vez de realizarse lo que dice el predicador para ellos, porque no es lo que dice la palabra, resulta que ellos se decepcionan y se apartan del evangelio. Amén. Y las Escrituras nos dan a nosotros el ejemplo de estos grandes hombres que ellos pusieron su confianza en Dios. Amén. A pesar de que muchos de ellos fueron despreciados por el mundo. Vean lo que dice el verso 36 y verso 38. Otros experimentaron vituperio y azotes. ¿Y saben quiénes fueron esos? Los primeros cristianos. Lea la historia de la persecución que realizó Roma y todos los que después vinieron en contra de los cristianos. Ellos sufrieron por causa del evangelio. Ellos sufrieron de tal manera, pero ¿sabe qué? Ellos no le dieron la espalda a Dios. Ellos no le dieron la espalda a Dios. La historia cuenta de que Nerón les ponía brea a los cristianos de la cabeza a los pies y los sentaba sobre estacas en el patio de su palacio y les prendía fuego. Y ahí se quemaban los cristianos vivos. Eso dice la historia. ¿Qué no sufrieron los cristianos al comienzo de la iglesia? Por eso no es de extrañar que la Biblia a nosotros nos enseña que hoy en día el que es verdaderamente cristiano va a pasar por situaciones difíciles. Va a pasar por situaciones difíciles. Por eso la Biblia dice, otros experimentaron vituperio y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Si no, pregúntele a Pablo y a Silas. Pregúntele a Pedro lo que ellos sufrieron por causa del evangelio.
Dice el verso 37, fueron apedreados como Esteban, aserrados, puestos a prueba de muertos, a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Y fíjese que los cristianos allá en los países asiáticos, así están viviendo muchos cristianos hoy en día, porque no los quieren a los cristianos. En la noticia nosotros vemos cómo los cristianos los decapitan, y ellos prefieren morir antes de negar a Jesús. Ellos prefieren perder la vida antes que negar a Jesús. ¿Y nosotros qué hacemos? Nosotros aquí ni siquiera, gracias a Dios, tenemos la libertad. Una simple pandemia, como dijo el pastor Walter en otra ocasión, cerró las iglesias, y eso fue bien para muchos cristianos. Ya no volvieron a la iglesia. Una simple enfermedad que les llega, se apartan. Un pequeño problemita que sucede, le dejan la espalda a Dios. Pero queremos ir al reino de los cielos. Amén. Y no debería ser así. Debemos nosotros ver el ejemplo de lo que nos enseña a nosotros las Escrituras, que un verdadero cristiano, un verdadero cristiano que ama a Jesucristo, que ama el Evangelio de Jesucristo, va a tener situaciones difíciles. Por eso usted no se extrañe cuando esté pasando por momentos difíciles, cuando tenga luchas, tenga pruebas, esté pasando por un problema, esté en escasez, no tiene trabajo, no tiene para la renta o lo que sea. Usted debe confiar en Dios. Amén. Él es fiel y justo, dice su palabra, y Él suplirá todo lo que nos hace falta. Eso dice las Escrituras. Pero ¿sabe cómo nosotros logramos recibir esas bendiciones de parte de Dios? Si nosotros somos obedientes. Amén. Si nosotros nos esforzamos por hacer la voluntad de Dios y no la voluntad de nosotros. Ya para terminar, un verdadero cristiano es alguien que aguarda al galardón que le espera al final de su carrera. El otro día el pastor hablaba un poquito acerca de ese galardón, la vida eterna, la corona de vida. Amén. En el libro de Hebreos nos enseña a nosotros acerca de que estos hombres, a pesar de que ellos no saben lo que nosotros ahora sabemos, a pesar de que ellos no tenían la Biblia en sus manos como nosotros lo tenemos hoy en día, pero dice que ellos prefirieron sacrificarse, sufrir lo que sufrieron, porque ellos esperaban ese gran galardón que Dios tiene preparado para todos los que confían en Él. Amén. No solo para los que ya están descansando, sino también para nosotros. Amén. Para la iglesia de este siglo, que quiere caminar y obedecer a la voluntad de Dios, le está guardada esa corona de vida. Amén. Por eso usted no se preocupe que ahora vive en un cuerpo lleno de problemas de salud, maltratado, qué sé yo. Hay gente que se preocupa tanto por esto, que al final de cuentas, como dice el pastor, se lo han de comer los gusanos. Sí. Preocupémonos por la salvación de nuestra alma. Preocupémonos por la salvación de nuestra alma, porque si nos preocupamos por la salvación de nuestra alma, nosotros vamos a obtener la vida eterna en Cristo Jesús. En el verso 25 de Hebreo dice: escogieron antes ser maltratados. ¿Quiénes? Los que dan testimonio de haber obedecido la voluntad de Dios aquí en el libro de Hebreos. Escogieron antes ser maltratados con el pueblo dice, escogieron antes ser maltratados con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado.
No sé si logra captar lo que dice este verso. Nos está diciendo a nosotros que no hay nada mejor que escoger la voluntad de Dios que todos los deleites que este mundo ofrece, que son temporales, y no solo son temporales, si nosotros escogemos más bien hacer la voluntad de este mundo, nos espera una condenación eterna. Eso es lo que dice las Escrituras, y es Dios hablando a nuestra vida. Por eso que yo lo animo a usted, mi hermano y mi hermana, a que nosotros aprendamos a saber, a reconocer qué es un cristiano, qué es un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano es que imite o haga lo que estos hombres hicieron para que esté aquí escritos sus nombres, dando testimonio de su obediencia hacia Dios. De igual manera nosotros, obedeciendo a Dios, nuestro nombre va a estar escrito en un libro mucho mejor, que es el libro de la vida. Amén. Haga que su nombre esté escrito allá. Haga que su nombre esté escrito con esas letras de oro, dice el libro de Apocalipsis, que es mejor. Y solamente así nosotros vamos a agradar a nuestro Dios. Acuérdense que el propósito es que nosotros aprendamos a ser obedientes a la voluntad de Dios, y que nuestra obediencia sea de calidad. Amén. Y si es de calidad, nuestra obediencia viene a ser como una ofrenda agradable delante de la presencia de Dios. Y eso lo dijo el Señor al pueblo de Israel allá en el Antiguo Testamento. Estoy cansado de los sacrificios, de los holocaustos, de todas esas quemadas de animales que ustedes hacen. Antes más yo prefiero que sean obedientes, les dijo Dios al pueblo de Israel. Y eso es lo mismo para nosotros hoy en día. Dios no quiere de que nosotros seamos religiosos, no quiere que nosotros pensemos de que con el hecho de hacer lo que nosotros creemos que está bien, ya está bien. No, sino que esforcémonos por leer su palabra para aprender cada día su voluntad. Esforcémonos por estar en la iglesia. ¿Sabe que si usted cambiara el tiempo para Dios y hacer lo que es la voluntad de Dios sobre lo que usted cree que haciendo su voluntad es lo mejor, se va a dar cuenta que su vida va a cambiar y va a ser un mejor cristiano? Porque todo lo que este mundo ofrece, como vimos hace un rato, es pura vanidad, es pasajero nada más. Pero lo que Jesús le pide a usted hacer, a elegirlo antes a Él, a obedecerle antes a Él, antes que todos los demás, eso le trae una bendición tan especial para la vida de cada uno de nosotros. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios por su palabra y que Dios nos fortalezca. Ore, hable con Dios, amén. Cierre sus ojos, incline su cabeza y abra sus labios y exprésele algo a su Creador, amén. Padre que estás en el cielo, venimos delante de tu presencia, reconociendo que tu palabra es clara, que tu palabra es verdadera, Señor, reconociendo que esta palabra es para mi vida, es para que yo pueda ser un hombre que pueda entregar lo mejor de mí para ti, Señor, reconociendo que tu palabra es para mí primeramente, mi Dios, y yo quiero darte lo mejor de mi vida, yo quiero servirte, yo quiero agradarte, yo quiero honrarte, mi Señor, yo quiero traer mi ofrenda conforme a tu voluntad delante de tu presencia, mi ofrenda de alabanza, de adoración delante de ti, cada día que yo esté en este lugar, Padre bueno. Ayúdame a ser un adorador para poder adorarte en espíritu y en verdad, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda ministrar nuestro corazón, nuestro espíritu, y que cada día que estemos en este lugar podamos ver tu gloria, podamos ser, Dios mío, restaurados, fortalecidos, ministrados por el
el poder de tu Espíritu Santo. Ten misericordia de nosotros, Padre, porque ¿a qué diremos nosotros, Señor Jesús, si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la vida y la salud de nuestros pastores, gracias por la vida y la salud de cada familia representada en esta hora, en este lugar. Mira la oración de tus hijos y de tus hijas, papá. ¿A quién iremos nosotros, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Ahora pues, mi Dios, guarda nuestra salida como guardaste nuestra entrada. Bendice los autos en los que nos transportamos, Señor. Bendice las ofrendas, dador alegre, que cada uno dé como ha propuesto en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque tú amas al dador alegre, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar, y queremos que tu presencia esté siempre con nosotros, donde quiera que nosotros vayamos. Por favor, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice al oyente, Señor, al que ve a través de este medio de comunicación. Mira la necesidad del oyente, sé tú obrando en el corazón de cada uno de ellos. Por favor, Padre, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo.